Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar de hoy. Vamos a esperar que más gente entre al portal, así que vamos a empezar la sesión en unos 4 minutos, 3-4 minutos. Gracias por su paciencia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por su participación en este seminario web sobre la gestión del riesgo de fraude en la auditoría interna. Soy Emily Katz, directora de Desarrollo e Investigación para la Fundación de Auditoría Interna. La presentación de hoy se basa en un reporte investigativo que realizaron Kroll en conjunto con la Fundación. El reporte está disponible en inglés, español y portugués. Todos los participantes recibirán por email una copia del reporte y la presentación. El webinar de hoy es una colaboración entre la Fundación de Auditoría Interna, FLY y Kroll. La Fundación de Auditoría Interna es la rama de investigación del Instituto de Auditores Internos. Somos una entidad sin fines de lucro dedicada al desarrollo de recursos educativos y la investigación de temas primordiales en el ámbito de la profesión. También contamos con un fondo académico para apoyar a estudiantes y educadores. FLY cumple su misión de promover y apoyar el desarrollo continuo de la profesión en América Latina, fomentando la cooperación e integración regional. FLY representa a 16 institutos de auditores internos regionales con más de 13,000 miembros. Un agradecimiento especial a Jorge Vadillo y a la directiva de FLY por su colaboración promocionando este webinar. Kroll es líder mundial de soluciones de riesgo. Durante más de 45 años, Kroll ha ayudado a sus clientes a realizar investigaciones internas de fraude, corrupción, lavado de dinero y a través de una amplia gama de servicios de auditoría forense, debida diligencia y cumplimiento. Kroll es una división de Duff & Phelps. A continuación, y con mucho gusto, les presento a los oradores. Arturo del Castillo es el director ejecutivo asociado en la sede de Kroll en México. Arturo dirige la práctica de investigaciones financieras y se especializa en fraude y corrupción, así como en la elaboración de informes periciales para procesos judiciales por daños patrimoniales. Pablo Iragori es el director ejecutivo de la oficina Kroll en Colombia y dirige las operaciones en la región andina. Pablo tiene amplia experiencia en investigaciones corporativas, litigios, auditoría forense,
gestión de proyectos y estrategia de procesos. Juan Cruz Almirante es director ejecutivo asociado en la sede Kroll en Buenos Aires y dirige las operaciones del Cono Sur. Juan Cruz es responsable de las investigaciones financieras y de prevención de lavado de dinero, así como proyectos de inteligencia empresarial para compañías locales y multinacionales. Y finalizamos con Jorge Vadillo. Es presidente de FLY, la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos. Jorge tiene más de 2 décadas de experiencia en auditoría interna, financiera, de gestión, forense e informática. Trabaja con la compañía japonesa SCM Minera Numenor Copper Chile como gerente de auditoría interna. Al finalizar la presentación de hoy, habrá la oportunidad de hacer preguntas a los conferencistas. Por favor, utilicen el signo de interrogación en sus pantallas para realizar sus preguntas. Y también indicar a qué panelista dirigen la pregunta. Ahora le cedo la palabra a Pablo Iragorri para iniciar la presentación. Muchas gracias, Emily. Y muchas gracias al Internal Audit Foundation, a Jorge y al FLY, y bueno, a todos nuestros colegas de Kroll. Yo soy Pablo Iragorri, director de la oficina de Colombia de Kroll, donde trabajamos en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, sobre todo. Como verán en la presentación, tenemos gente de toda la región de Kroll, Arturo en México y Juan en el Cono Sur. Nuestro principal orador será Arturo, con la colaboración de Juan, Jorge y mía. Yo solo quiero darles la introducción a la presentación de hoy. Básicamente contarles un poco lo que hicimos y ya Arturo luego tomará la palabra después de mí. En las investigaciones de fraude, digamos, recientes, grandes fraudes que ha habido en el mundo, se ha identificado que en muchos de ellos tuvieron lugar durante un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Y tuvieron un impacto, digamos que abrumador en algunos casos, que generaron caídas fuertes en las compañías, incluso quiebras completas o cierre de las compañías. A raíz de esto ha empezado a aparecer, o han aparecido unas preguntas muy fuertes de por qué el fraude no fue detectado antes de esto, por qué la auditoría interna o la externa no identificaron el fraude, sobre todo en los casos en que tomaba un tiempo significativo y que luego al investigar se dieron cuenta que llevaban años o décadas incluso en algunos casos. Estas preguntas y estas dudas obviamente han generado una controversia grande entre directivos y la auditoría, entre la misma auditoría interna y la externa, y en eso caemos las compañías de investigación, pues como Kroll también, que entran en el debate por ser los investigadores y también por ayudar en la prevención. Este debate, ¿qué significa o qué ha generado? Ha generado pues muchas preguntas sobre cuál debe ser la participación real de la auditoría interna, obviamente también de la externa, pero digamos aquí nos estamos enfocando un poco en la interna y en qué se debe involucrar y en qué no. Hay un poco de preguntas al respecto que creíamos que valía la pena nosotros contestar, sobre todo mediante una encuesta, que fue lo que hicimos acá. Pero quiero un poco, antes de eso, hablar sobre la definición que tiene el Chartered Institute de Internal Auditors del Reino Unido sobre lo que debe hacer la auditoría interna. Ellos dicen que la auditoría interna tiene un papel que desempeñar para garantizar que la gestión cuente con sistemas efectivos para detectar y prevenir las prácticas corruptas dentro de la organización. Pero también dicen que el papel de la auditoría interna no es detectar o prevenir, incluso o investigar. Se habla en Inglaterra de que esto es más bien una función de las directivas de la compañía. Como ven, hay un debate al respecto del tema. Yo entiendo, y luego Jorge también nos dará su opinión desde el instituto y desde FLY y Arturo, pues este debate genera muchas dudas frente a las investigaciones cuando Kroll llega a las compañías, y luego hablaremos un poquitico de eso nosotros. Pero a raíz de todo esto, digamos que Kroll
con el Instituto de Auditores Internos decidió hacer una encuesta, digamos un reporte y una encuesta. Y esta es la encuesta un poco que le estamos presentando hoy. Queríamos entender qué decían los auditores internos frente al tema y en qué se veían ellos, cuál era su rol. Entonces, esta presentación de esta encuesta nos va a hacer un poco entender cómo está cambiando el papel de la auditoría interna en la gestión de riesgos de fraude en el mundo. Yo creo que hay un debate también grande entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Son diferentes y por eso estamos aquí hablando sobre temas de latinoamericanos. Después, conocer un poco el papel de la auditoría interna en la gestión del riesgo de fraude. Y aquí vamos desde toda la cadena, desde la prevención, la detección del fraude y la respuesta al mismo. Terminando obviamente con la investigación, que es donde se juntan en muchos casos la auditoría interna y Kroll. Y bueno, y conversar un poco sobre algunas experiencias que tenemos nosotros en la región y alguna experiencia desde el sector pues, privado y desde el sector de auditoría que nos la va a presentar Jorge. Eso es en general lo que vamos a hacer el día de hoy. La presentación está dividida en cuatro puntos muy sencillos que nos van a mostrar un poco la encuesta. Inicialmente vamos a dar un contexto que en donde Arturo nos explicará y comentará las razones específicas de la encuesta, expandirá sobre lo que les he contado yo y hablará un poco del análisis en medio de la coyuntura actual. Jorge, al mismo tiempo, Jorge Vadillo presentará un contexto del punto de vista de auditores internos frente a este tema. Posteriormente, Arturo presentará la metodología de la encuesta y los hallazgos de la misma. En los hallazgos, Juan Cruz Amirante, desde Argentina, Jorge Vadillo y yo, además de Arturo, presentaremos nuestros comentarios y un poco hablaremos de nuestra experiencia en estos temas. Y finalmente dejaremos unos 10 o 15 minutos para preguntas, que en este momento hay unas 300 personas y esperamos que tengan muchas preguntas para nosotros y estaremos abiertos a contestarlas. Como dijo Emily, hay una sección de preguntas que tiene en el portal que ustedes tienen. Sin más, le doy la palabra a Arturo del Castillo, quien será nuestro orador principal. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, te agradezco mucho la introducción. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, el tema del fraude es un tema que lastimosamente ha estado presente de manera incisiva en todo el mundo, en el mundo corporativo, y quizás nuestra región, la región latinoamericana, no solamente no es la excepción, sino que además hemos puesto la mala nota ya desde hace varias décadas. Numerosos escándalos han simbrado nuestras compañías, nuestras organizaciones. Prácticamente todas las industrias, todos los sectores se han visto afectadas por en alguna medida por algún tipo de caso o escándalo de fraude. No hace mucho estuvimos en boca de todos justamente por quizás uno de los casos más emblemáticos en materia de corrupción, el famoso caso de Odebrecht, que no solamente puso en entredicho a una sola institución, sino que además los tentáculos se expandieron prácticamente toda la región. Pero ese nada más fue uno. En realidad, si uno mira los expedientes país por país, jurisdicción por jurisdicción, uno podrá encontrar sustanciosos casos que nos hablan justamente de una problemática más bien extendida. Y en todo esto, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurren los fraudes y qué están haciendo las organizaciones para poderlos prevenir? No quiero desaprovechar el momento para hacer una importante reflexión al respecto. No olvidemos que los fraudes, esto es la situación que se presenta en una organización cuando a partir de ciertos engaños se trata de obtener un beneficio no autorizado por parte de un individuo. Es una condición que históricamente se ha visto que florece y se hace cada vez más fuerte cuando las condiciones de riesgo se incrementan. ¿Y qué condiciones de riesgo suelen las que suelen presentarse? Pues son aquellas que llevan a las organizaciones justamente a deprimir o a inhibir sus controles internos. La situación COVID que estamos actualmente atravesando es sin lugar a dudas uno de esos eventos que pueden hacer que el riesgo de fraude florezca.
Y es por eso tan importante, nos ha parecido, que hagamos una reflexión sobre cómo poder mitigar y qué se debe de estar haciendo para poder mitigar el riesgo de fraude. Si pasamos a la siguiente slide, mi querido Pablo, por favor. En ese sentido, una de las principales preguntas que acontecen cuando hay un fenómeno de fraude, cuando hay una situación de esta naturaleza dentro de una organización es ¿quién es responsable? ¿Quién de todos los funcionarios que confluyen en una organización son los verdaderos dolientes de que los eventos de fraude sean prevenidos, sean detectados a tiempo y se les dé una respuesta? La pregunta no es menor porque creo que dentro de las múltiples desafíos que enfrentan las organizaciones hoy día, hay uno en particular que me parece particularmente interesante y es ¿qué rol está teniendo el auditor interno para poder disminuir el fraude que acontece en las organizaciones? Ya lo decía yo, este es un evento que no es particular a una sola organización, no es particular a una industria, sino prácticamente en todos lados existe ese riesgo. Y siempre que hay un fraude, al menos en mi experiencia así ha sucedido cuando estoy ante una junta de gobierno en donde se está esclareciendo o se está tratando un tema de un fraude, normalmente la pregunta llega, ¿y en dónde estaba el auditor interno? ¿Dónde estaba auditoría? ¿En dónde estaba fulano de tal? Bueno, esa es parte principalmente de la pregunta que hay que empezar a hacernos para poder entender bien cómo debemos de mitigar el fenómeno del fraude. No olvidemos que el fenómeno del fraude llega a las organizaciones desde múltiples lugares, prácticamente cualquier escenario, cualquier proceso puede ser víctima de un comportamiento inadecuado. ¿Qué más quisiéramos? Que todos los individuos que confluimos en una organización seamos éticos y seamos responsables. Lastimosamente, la historia nos demuestra que la naturaleza humana suele nublarnos el panorama ético y nos hace caer en la tentación. Y de ahí es tan importante el rol del auditor interno, revalorizarlo y replantearnos qué funciones están desempeñando dentro de nuestras organizaciones. Y antes de abordar propiamente el reporte que se hizo de manera conjunta entre el Instituto de Auditores Internos, la FLAI y Kroll, a mí me gustaría que Jorge nos contara, que nos platicara cómo ve el propio instituto las funciones del auditor interno y por qué es tan relevante el rol que desempeña el auditor interno en la materia que nos ocupa, esto es en la prevención y la detección de fraudes. Adelante, Jorge, si nos puedes comentar. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, para mí un gusto estar aquí en este webinar organizado por Kroll, la Fundación de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos Global, y como presidente de FLAI y como FLAI, respaldar este webinar de gran aporte para la profesión. Y, bueno, un agrado estar compartiendo con Juan, Pablo y contigo, Arturo. Bueno, en esta parte lo que teníamos previsto es dar un contexto general sobre qué ha planteado el IA global a través del tiempo en la normativa vigente en cuanto a auditoría interna y fraude, una relación importante, interesante, y cómo el Instituto Global ha ido estableciendo esta relación. Bueno, las organizaciones en términos de fraude y auditoría interna deben tener algunos elementos clave, dentro de ellos tener procesos de control interno sólidos para prevenir el fraude, tener un plan de prevención de fraude adecuado, establecido, vivo, considerar el riesgo de fraude en toda la organización, incluir el riesgo de fraude en el plan de auditoría, es decir, que sea un elemento más para cuando uno considera esto dentro del trabajo de auditoría, y bueno, que el rol de la investigación sea un rol que se desempeñe interna o externamente, pero teniendo las funciones, los recursos, las capacidades para hacerlo. Vamos a hacer un repaso sobre las normas más importantes que el Instituto de Auditores Internos Global ha emitido en materia de auditoría interna y fraude. Veamos el siguiente slide. Ok, en cuanto a lo que es el marco internacional para la práctica profesional, la parte central, el corazón del marco internacional para la práctica profesional son las normas. Y en las normas se menciona en 5 normas específicamente el tema de fraude en cuanto a lo que es auditoría interna. En cuanto a la aptitud profesional de auditoría interna, respecto a que textualmente nos dice que los auditores internos deben tener conocimientos suficientes para evaluar el riesgo de fraude y la forma en que se gestiona por parte de la organización.
pero no es de esperar que tengan conocimientos similares a los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección e investigación de fraude, salvo que tuvieran, claro, asignada la responsabilidad de investigar, que es una opción. También se menciona que es importante tener en cuenta el tema de fraude en la norma 1220 sobre cuidado profesional, que establece que el auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional al considerar, entre otros aspectos, la probabilidad de errores materiales, fraude o incumplimientos. También establece que en ese ejercicio de informar al directorio sobre los temas relevantes de la organización, el tema de fraude y los controles antifraude deben ser también considerados por el auditor. También debe ser parte del trabajo de auditoría ayudar a fortalecer, evaluar, mejorar la gestión de riesgos de fraude y considerar el tema fraude en cada trabajo. En resumen, veamos el siguiente slide, por favor. En resumen, de acuerdo a las normas, entonces hay 5 aspectos clave en donde la auditoría interna debe interactuar con el fraude. Tener la aptitud para identificar cómo evaluar el riesgo de fraude y cómo se gestiona. No es de esperar que tenga las habilidades de quien investiga fraudes, salvo que tenga asignado ese rol. Y considerar en todas sus actividades, procedimientos y tiempos para afrontar los temas de riesgo de fraude. Veamos el siguiente slide. A más de las normas, en el año 2009, el Instituto de Auditores Internos emitió una guía para la práctica que se llama Auditoría Interna y Fraude. En esta guía para la práctica se dejó establecido 4 aspectos con los cuales Auditoría Interna puede aportar como un actor más en la lucha contra el fraude en las organizaciones. Y esto incluye auditoría a los controles antifraude, hacer auditorías proactivas de fraude en áreas de alta exposición al riesgo de fraude, revisar, identificar indicadores de riesgo de fraude, considerar el fraude como parte de todas sus auditorías, destinar siempre tiempos y procedimientos al tema de fraude en las auditorías, y también hacer trabajos de asesoría, de apoyo en temas de fraude como capacitación, concientización y facilitación a lo mejor de talleres de evaluación de riesgos o autoevaluación de controles. Miremos el siguiente slide. También se emitió en el año 2017 una guía para la implementación relacionada con el planeamiento del trabajo, y en esta guía se establece que en todo trabajo de auditoría, al inicio, dentro de la planificación, el riesgo de fraude es uno de los elementos clave a tener en cuenta al hacer la planificación de todo trabajo de auditoría. Veamos el siguiente slide. Finalmente, en el año 2019 se emitió un position paper, una declaración de posición sobre auditoría interna y fraude, que es otro tipo de elemento de norma dentro del marco profesional de la auditoría interna. Y en este documento se establece que desde el punto de vista operativo, la auditoría interna debe tener un conocimiento suficiente del fraude para identificar señales de alerta que indiquen que se puede haber cometido un fraude, comprender las características del fraude y las técnicas utilizadas para cometer fraude y los diversos esquemas y escenarios de fraude, evaluar los indicadores de fraude y decidir si se necesitan más acciones o si se debe recomendar una investigación para que la haga alguien interno y o externo, y evaluar la efectividad de los controles para prevenir o detectar fraudes. Veamos el siguiente. Otro documento clave frente a fraude es el último, que es todo el compendio de lo que en los varios últimos años ha emitido el Instituto de Auditores Internos Global. Es este documento de la encuesta de cada 5 años que se hace, el Common Book of Knowledge, respondiendo al fraude y respondiendo a los riesgos de fraude, destacando la importancia de que auditoría interna sea proactiva en promover la gestión de riesgos de fraude como un trabajo conjunto entre varias áreas dentro de la organización. Y finalmente, el siguiente slide. Y un documento que es muy importante al hablar de gestión de riesgos de fraude, que fue emitido por COSO, del cual el Instituto de Auditores Internos es parte, es el COSO Gestión de Riesgos de Fraude, que establece que son 5 los elementos de una adecuada gestión de riesgos de fraude: un gobierno corporativo de riesgos de fraude, evaluación de riesgos de fraude, actividades de control en cuanto a prevención y detección, la investigación de fraudes y de acciones correctivas, y el monitoreo del esquema de gestión de riesgos de fraude en la organización. Eso sería, Arturo, como el contexto, una panorámica, una vista general sobre lo que hay en cuanto a normativa de auditoría interna y fraude emitido por el IIA. Muy bien, te agradezco mucho, Jorge. Creo que
aquel que haya tenido dudas de que el auditor interno hace pocas cosas se ha desmentido en este momento. Hacen mucho por las organizaciones y qué bueno que así sea. Pues muy bien, lo que nos ha comentado Jorge nos ayuda para contextualizar de por qué entonces fue tan importante, o nos pareció importante hacer el estudio que aquí estamos presentando, con base en las múltiples facetas que debería de tener un auditor interno de cara a la gestión de los riesgos de fraude. Nos pareció importante construir un reporte que nos permitiera saber y cuál estaba siendo la apreciación, la propia opinión de los auditores internos en respecto a sus funciones en la mitigación de los riesgos de fraude. Y ese fue justamente el objetivo central del estudio que queremos aquí compartirles. Y en ese sentido, si pasamos a la siguiente, Pablo, en ese sentido construimos de manera conjunta, repito, entre Kroll y el Instituto de Auditoría Interna y FLY, un estudio que nos permitiera justamente saber la opinión. Y para eso lo que se hizo fue levantar una encuesta. La encuesta se levantó entre enero y febrero de este año. Fue una encuesta que englobó a 704 informantes con la característica de que todos ellos fueron o eran representantes o cabezas de grupo dentro de las áreas de auditoría interna de sus respectivas compañías. Esto fue una encuesta que se levantó prácticamente cubriendo todas las industrias existentes y prácticamente cubrimos todo el mundo. Y las tres preguntas centrales en las cuales quisimos centrar nuestra investigación fue en torno a las preguntas que aparecen en pantalla. Primero, entender en qué medida la participación de la auditoría interna en la gestión de riesgos de fraude impacta positivamente o no la gestión de riesgos de fraude. El auditor interno hoy día comparte protagonismo en los temas de control interno con otros personajes, por ejemplo, el oficial de cumplimiento, el compliance officer, y queríamos saber justamente cuál estaba siendo la rivalidad o no entre estas áreas que en principio deberían de trabajar de manera conjunta, y queríamos saber si estaban percibiéndose de esa manera o no. Y ese fue el primer bloque de preguntas. La segunda gran pregunta guía que establecimos fue ¿en quién recae la responsabilidad del riesgo de fraude? ¿Es el auditor externo? ¿Es el auditor interno? ¿Es toda la organización o es nada más el auditor interno el responsable? Y la tercera gran pregunta tenía que ver con cuáles son los desafíos que visualiza o percibe el propio auditor interno para ejercer y ejercitar sus funciones de control y vigilancia dentro de una organización. Y aquí vale la pena hacer una reflexión. No olvidemos que el auditor interno, si bien, como ya nos dijo Jorge, está encargado de múltiples facetas dentro del proceso del programa de antifraude dentro de una organización, no olvidemos que esa faceta no implica o exime al resto de la organización de cierta colaboración con ellos. Y en ese sentido, es importante decir que si bien el control interno puede estar en funciones en una sola área, no es esta la área que va a ejercer todos y cada uno de los controles internos. Tiene que apoyarse en todo el resto de la organización. Por eso era tan importante levantar este tipo de encuesta. Entonces, si pasamos, Pablo, a la siguiente slide, vamos a hablar ahora sí de los hallazgos. ¿Qué fue lo que encontramos? Si me permites. Bueno, ante la pregunta de ¿en qué tan efectivo es su programa de gestión de riesgos de fraude?, los informantes nos decían y nos reflejaban que en general se percibe que son efectivos, que es efectivo el programa de gestión de riesgos de fraude. Y esa es quizás una buena noticia, pero hay que contrastarla con lo que nos dice la realidad. ¿Tú qué te parece, Pablo? En tu experiencia, ¿qué has visto? ¿Cómo impacta la apreciación de efectividad de los programas de antifraude en las organizaciones que te ha tocado visitar o asesorar? Gracias, Arturo. A ver, esta pregunta me pareció interesante la respuesta porque si la ven y me devuelvo un poquitico, Arturo, es más de la mitad de los encuestados piensa que el programa de fraude es bueno o muy bueno, ¿sí? Sí. Pero al mismo tiempo, el 41% piensa que es regular, digamos que ok o malo,
¿sí? Lo cual me parece que no es despreciable en cuanto a la cifra, es decir, no es tampoco que crean todos que es muy bueno. Asimismo, de los que dijeron que era bueno, la mayoría de ellos tenían una participación fuerte en la, digamos que en la evaluación y en el proceso como tal. Entonces, esto denota un poco para mí que el involucramiento de los auditores en la evaluación y planeación, primero, no es generalizado y segundo, pues impacta mucho, lo cual veremos un poquito después. Pero a tu pregunta, Arturo, creo yo que, a ver, actualmente estoy trabajando en varias investigaciones, un par en Perú y en Colombia, y Kroll también, Kroll aparte de investigar, también hace prevención de fraude. Y quiero hacer una división allí. En las investigaciones de fraude que estamos haciendo o que hemos hecho recientemente, nos encontramos con los equipos de auditoría interna. En muchos casos, al momento de la llegada de Kroll a investigar, ya ha habido una investigación del auditor interno, nos presentan la investigación que se hizo. En muchos casos las directivas le piden al auditor que la haga. Nos encontramos con investigaciones muy buenas, preliminares en muchos casos, pero muy buenas, con mucha información, con mucho detalle, con mucho esfuerzo y mucho involucramiento de los equipos de auditoría. Estas investigaciones nos sirven muchísimo a nosotros porque nos dan una idea muy clara de lo que está sucediendo. Y ahí veo un trabajo, pues, de los auditores, digamos que fuerte, incluso a veces en contra de lo que los auditores querrían hacer, y aun cuando no sea su función. Y ahí quiero tocar un poco ese punto. Las directivas son los que les piden al auditor que lo haga muchas veces, y como decías tú anteriormente, a veces está el tufillo, de alguna forma, de que por qué el auditor no fue el que lo encontró. ¿Sí? Claro. Entonces el auditor, como yo lo veo, y luego pues ustedes nos comentarán también, Jorge, tiene esta encrucijada en que pues tiene que investigar, ayudar, aparte de su trabajo de auditoría, de su plan de auditoría normal, tiene que investigar, ayudar en esto, pero además con el agravante de que está siendo juzgado por no haber encontrado el fraude. ¿Sí? Entonces, lo que encuentre, sus hallazgos, puede que vayan un poco en contra de él, si le parece a las directivas o a la junta directiva o a otros departamentos que ellos deberían haber hecho eso, aun cuando la función del auditor no sea esa. Y creo yo que ahí me parece que es algo difícil para los auditores y querría después oír de eso. Pero volviendo a la investigación, entonces en la investigación nos encontramos mucho, y estoy hablando de Perú, Colombia, Ecuador, nos encontramos mucho con la auditoría interna, pero en los casos de prevención, en cambio, que hacemos muchísimos, hemos hecho bastantes recientemente, no nos encontramos tanto con ellos. Incluso con Arturo hemos hecho un par de casos aquí en Colombia, y allí más bien vemos separado al equipo de auditoría, no nos encontramos con ella, no los vemos en la mesa de planeación de los planes de gestión, del riesgo frente a estos temas, ni están involucrados, digamos que en revisar nuestros resultados. Vemos directivas en esto, vemos a las partes operativas, algunos equipos de compras, por ejemplo, o de tesorería involucrados en estos temas, y hasta, como tú mencionabas, Arturo, las áreas de cumplimiento, pero no tanto la auditoría. Yo creo que, digamos que de alguna forma es normal, sin embargo, eso en parte, para mí, está en desacuerdo con lo que la encuesta, digamos que nos dice, y tal vez allí también hay una variación por regional, ¿sí? Por eso menciono de la zona en que yo estoy haciendo el trabajo. Entonces, eso es un poco lo que yo veo en mi experiencia. Pero bueno, de todos modos, cuando me he encontrado con los auditores, hemos trabajado muy de la mano, en investigación muy fuertemente, y en algunos casos el auditor ha sido, digamos que mi jefe en la investigación, o el que la lidera, y en otros casos simplemente las directivas nos piden que lo hagamos juntos, y el tercer caso es que nos piden que lo hagamos nosotros y que la auditoría nos monitoree o que nos comente un poco. Es muy importante para nosotros la auditoría porque tiene mucho acceso, nos da mucha información y nos presenta una mirada. Conocen muy bien la empresa y conocen muy bien lo que están haciendo, y eso ayuda muchísimo. Digamos que desde el punto de vista no auditor, es natural que el auditor se vea con ganas de investigar, tiene información de la empresa, la conoce, sabe quién es quién y sabe qué puede haber. Pero bueno, de nuevo, repito que me parece que hay una encrucijada ahí interesante. Correcto, correcto. Efectivamente, como tú dices, hay una encrucijada importante porque usualmente el auditor interno debería de ser un aliado natural y necesario en la investigación de cualquier tipo de eventualidad de fraude que existe en una organización. La siguiente gráfica, si me
nos movemos a la siguiente slide, por favor, Pablo. Es muy interesante porque ahí lo que hicimos fue preguntarle a los auditores internos cuál estaba siendo su impacto, su apreciación sobre la efectividad de los programas de riesgos de fraude en función del involucramiento que tienen. Y ahí lo que veíamos es que en tanto que los que nos decían que tenían una amplísima o una participación importante, la percepción de efectividad crecía. Y cuando nos decían que su participación era limitada o mínima, la efectividad decrecía importantemente. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. No cabe duda que el mundo corporativo es ingrato en muchos sentidos y la auditoría interna no se escapa de ese mal. Cuando no hay fraudes, es porque entonces toda la organización funciona bien. Pero si llega a haber un fraude, es porque el auditor interno no hizo su trabajo. Es un poco ingrato la situación. A mí me encantaría, Jorge, si nos cuentas ahora de tu lado, ¿qué experiencia, qué comentario te obedece o te merece estos gráficos que estamos mostrando en pantalla? Sí, bueno, cuando vi los resultados de la encuesta, el análisis en general y esta parte en particular, me pareció muy interesante esa correlación que se hizo entre qué tan involucrada está el equipo de auditoría interna en la gestión de riesgos de fraude, que implica varias cosas, que puede ser desde apoyo en lo que es la gobernanza de riesgos de fraude, la evaluación de los controles, apoyo en la evaluación del riesgo de fraude, o en las investigaciones, o en la prevención, en la detección. Y me pareció muy interesante esta correlación. ¿Qué tan involucrada está el Departamento de Auditoría Interna y qué tan efectivo considera que es el programa antifraude? Y en donde Auditoría Interna tenía un involucramiento mayor, hay una amplia percepción de que el programa antifraude es efectivo. Y cuando el involucramiento es nulo o muy limitado, la percepción de que el programa antifraude no es efectivo es por más de la mitad, es de más de la mitad de los encuestados respondieron así. Así que definitivamente ahí hay un potencial de que el involucramiento de auditoría interna, la proactividad, el hacerse ese espacio para trabajar dentro de la gestión de riesgos de fraude y aportar desde nuestros espacios, fortalece el programa antifraude. Sin embargo, sí, como tú dices, digamos, es una labor un poco ingrata, porque también, digamos, se puede pensar que el rol solo es descubrir fraudes, pero hay muchas otras cosas que también hacemos. Pero además, cuando va bien, nadie lo nota, y cuando falla, empiezan a buscar, bueno, ¿a quién se le pasó? ¿Quién? Y lo que tú decías, la clásica pregunta, bueno, ¿dónde estuvo el auditor? Y en realidad yo suelo decir, bueno, cuando hay un fraude y alguien pregunta dónde estuvo el auditor, la pregunta también podría ser, bueno, ¿dónde estuvo el directorio? ¿Dónde estuvo el comité de auditoría? ¿Dónde estuvo la alta gerencia? ¿Dónde estuvo el área de riesgos y el área de compliance? Porque claro, en realidad la gestión de riesgos de fraude, en eso el auditor es y debe ser un actor importante, pero no es el llanero solitario. Deben haber esfuerzos conjuntos frente a un enemigo común y cada uno ocupar su rol. Y quizá auditoría interna un rol especial promoviendo una gestión de riesgos de fraude. Correcto, así es. Y este comentario, Jorge, muy cierto, nos lleva a la otra gran reflexión. Ya lo decía Jorge, el auditor interno no debería de ser un llanero solitario, un vaquero aislado, debería de ser parte de un equipo. La rendición de cuentas requiere eso, requiere que todos dentro de la organización sepan su rol y sepan que al final del día el no fraude, la condición de no fraude puede ayudar a toda la organización a lograr los objetivos para los cuales están ahí. Si pasamos a la siguiente slide, por favor, Pablo, porque la siguiente slide justamente nos pone de lleno en esta discusión. ¿Quién es responsable de la gestión de riesgos de fraude? ¿Quién en su momento toma el liderazgo cuando hay un evento de fraude? Ya decía yo, la organización en su conjunto debería de tener o tiene una cierta responsabilidad. No obstante, a veces se visualiza que es el auditor interno el único responsable. Y esto puede llevar a una serie de distorsiones en la manera en cómo entendemos la función del auditor interno. Me atrevo a decir que el auditor interno está entre nosotros en las organizaciones prácticamente desde que surgen las propias empresas, las propias compañías. La necesidad de vigilar, la necesidad de controlar y de mantener monitoreadas las actividades del trabajo de las organizaciones
es prácticamente consustancial a las propias organizaciones. Entonces es importante tener este gráfico de entender cuál es la responsabilidad. En tu caso, Juan Cruz, ¿qué has visto? ¿Cómo la responsabilidad del fraude es asumida por los diferentes actores que confluyen dentro de una organización? Gracias, Arturo, por la presentación. Qué pregunta difícil de responder en este momento después de lo que dijo Jorge, lo que dijo Arturo y un poco lo que dijo Pablo, ¿no? Por mi formación universitaria de contador público y luego de haber pasado en mis inicios unos cuantos años trabajando y formándome en una Big Four, imagínense cuánto tiempo pasó de esto, que eran Big Five en esa época. Seguramente si me hubiesen realizado esta encuesta previo a unirme a Kroll hace poco más de 15 años, hubiera respondido de la misma manera que respondió la mayoría de los encuestados por el Instituto de Auditores Internos y por Kroll en este trabajo que se realizó. La verdad que esto me remonta a mi pensamiento de aquellos años, de cuando ingresé a Kroll y mi experiencia en los primeros proyectos de investigación financiera en los cuales tuvimos oportunidad de participar. En ese entonces pensaba que con mi formación de contador público, con esa formación de base, era más que suficiente para poder tomar el liderazgo de cualquier proyecto. Y por ende, la responsabilidad podría tranquilamente caer en mí. Para mi asombro, la realidad es que el enfoque de una verdadera investigación financiera, a nuestro entender, lo mal llamado auditoría forense, involucra un set de conocimientos y diversidad que puede abarcar no solamente a nosotros como contadores, sino un abanico de profesiones que van desde periodistas de investigación, para todo lo que es trabajos de campo, para todos los que son la especialización que tienen en conducir entrevistas con las partes involucradas, peritos calígrafos, licenciados en criminalística, ingenieros en sistemas, pero no el típico ingeniero en sistemas que asiste a los equipos de auditoría para extraer de manera independiente la información, sino aquellos que se encuentran especializados en este tipo de investigaciones y que cuentan con las herramientas que les permiten realizar este tipo de trabajos de manera cabal. Inclusive en investigaciones hemos realizado proyectos con asistencia de expertos para tomar pruebas del polígrafo, que en muchos países de Centroamérica y de Latinoamérica está permitido legalmente. De hecho, recuerdo hace muchos años un proyecto muy grande en el cual tuve oportunidad de participar, en el cual tuvimos que, dentro de la investigación, realizar pruebas de ADN y convocar a especialistas en genética para hacer frente a lo que la investigación demandaba. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, y un poco en línea con lo que Jorge, Arturo y Pablo vienen diciendo, en mi opinión creo que sería muy injusto decir que la responsabilidad de la gestión de riesgo de fraude recae pura y exclusivamente en auditoría interna. Hoy, con nuestra experiencia ya en la temática, elegiría como respuesta que es una combinación de muchas áreas, tales como las mencionadas en la encuesta. Ahí estamos viendo legal, gestión operativa, directorio, cumplimiento, auditoría, por supuesto, y también incluiría áreas que no están, como seguridad física, tecnología, como bien dijo Jorge y Arturo hace escasos minutos, el auditor interno no debiera ser el llanero solitario y no debiera recaer toda la responsabilidad sobre él, sobre sus espaldas. Es correcto. Y el rol que tiene el auditor interno en la gestión del riesgo de fraude es múltiple. Ya lo apuntaba Pablo en su introducción, que el ciclo completo de la gestión de riesgos de fraude nos lleva a pensar necesariamente, cuando menos, en tres grandes dimensiones. Y si me ayudas, Pablo, a pasar a la siguiente slide. Estas dimensiones son la parte de la prevención, es decir, los controles o los mecanismos que deben de estar ahí para que ayude a la organización a inhibir las condiciones de riesgos de fraude. La detección, esto es los controles que deberían de estar ahí para que ayude a la organización una vez que lamentablemente se haya cometido alguna irregularidad, levantar rápido las alarmas necesarias y atender efectivamente la situación o la condición de riesgo que se esté presentando. Y la parte de la respuesta,
Esto es la manera en cómo debe de actuarse una vez que se ha detectado un ilícito, una potencial irregularidad o fraude. Y en esas tres dimensiones, el auditor interno, sin lugar a dudas, tiene importantes roles y responsabilidades. Juan, nuevamente contigo, en tu experiencia, ¿cómo has visto que el auditor interno juega este rol en estas tres dimensiones? ¿Cómo logra hacerse un auditor interno efectivo de cara a la gestión integral del riesgo de fraude? Otra pregunta muy tricky para mí. La seleccioné para ti, querido Juan. Sí, son a propósito. No, la realidad es que creo que, por supuesto que auditoría interna tiene que tomar un rol relevante, no se puede desentender de la situación, pero esto, como dijimos en la filmina anterior, creo que la participación frente al fraude debe ser un compromiso que tiene que asumir la empresa como un todo, de esto desde la junta directiva o los accionistas en la punta de la pirámide hasta las bases de la organización. Porque si esto queremos que sea efectivo y realmente queremos luchar frente a esta cuestión que realmente puede traer graves perjuicios, como tú bien dijiste, casos de gran relevancia que no solamente tienen multas billonarias, sino también un riesgo reputacional que prácticamente a la empresa que mencionaste le va a costar su permanencia en el mercado. Entonces, esto hay que abordarlo desde la compañía como un todo, desde la punta de la pirámide, como dije anteriormente, junta directiva y accionistas, hasta la base y cada una de las áreas involucradas. Por supuesto que en lo que respecta a los riesgos de fraude, destacaría que la importancia de contar con asesores externos independientes para validar la labor realizada por auditoría interna y por todas las áreas que han intervenido en investigación, lógicamente es importante, de manera de que podamos erradicar cualquier tipo de conflicto de interés y darle mayor fuerza a la labor realizada por los equipos internos involucrados en la investigación, ¿no? Tal y como dijo Pablo con anterioridad, cada vez es más común cuando nosotros empezamos investigaciones financieras en clientes, encontrarnos con informes muy sólidos realizados por auditoría interna con el apoyo de otras áreas fundamentales, como acabo de mencionar con anterioridad, con apoyo de sistemas, con apoyo de legales, con apoyo de cumplimiento, con apoyo de muchas áreas que componen lo que sería el back office o el área de control interno dentro de una organización. Y lo que nosotros aportamos es la independencia, lo que nosotros aportamos es darle fuerza si ese evento en algún momento quiere judicializarse, para cuestiones más que obvias, de bajar línea o dar una respuesta que toda la organización pueda observar también, ¿no? Gracias, Arturo, por las dos preguntas con las cuales me atacaste. No es personal. Muy bien. Con estas reflexiones, es importante entonces ahora avanzar y hacer una reflexión. ¿Por qué el auditor interno, pese a la relevancia y la importancia que tiene dentro del el gobierno corporativo, dentro de las organizaciones, por qué puede fallar? Bueno, puede fallar por múltiples razones, en realidad. Puede haber una gran cantidad de obstáculos que impidan al auditor interno a ejercer a cabalidad sus funciones. En el estudio que hicimos, el 80% de los encuestados nos refirió enfrentar múltiples tipos de obstáculos en su devenir profesional. Destacamos cuatro. Destacamos cuatro no porque sean los únicos, sino porque nos parecieron que eran los que de alguna suerte pueden ser más significativos a la hora de hablar de la efectividad de la auditoría interna dentro de nuestra región, en América Latina. Y estos obstáculos tienen que ver con falta de autoridad, hay que decirlo. Muchas veces el auditor interno no está suficientemente empoderado, incluso por su propia alta dirección, de tal suerte que lo que decíamos, cuando no hay problema, nadie se acuerda de auditoría interna, pero cuando hay problema se le pone en el banquillo de acusados prácticamente sin capacidad de audiencia, y eso es un problema grave que tiene que ver justamente con el empoderamiento que se le da.
Falta de recursos. No es ningún secreto decir que en nuestra región lastimosamente se sigue percibiendo el tema de la auditoría interna y de la prevención más como un gasto que como una inversión. Y la falta de recursos es, sin lugar a dudas, uno de los talones de Aquiles a la auditoría interna. La falta de experiencia es otro, 14%, y eso creo mucho que tiene que ver con la rotación misma del personal y con los cambios que está habiendo en las propias organizaciones, hay que decirlo. Las organizaciones hoy día son muy distintas a las que había hace 30, 40 años, y las nuevas tecnologías, los nuevos mercados suponen un cambio, una disrupción importante en todo orden. Y eso puede llevar a explicar en gran medida a veces la falta de experiencia en cómo controlar, cómo hacer que las dimensiones operativas del control interno sigan siendo efectivas. Y por último, el conflicto de interés, ¿no? La auditoría interna, al ser un área que usualmente está inscrita dentro de la estructura de la jerarquía de las organizaciones, a veces el tema de la independencia se ve trastocada. Y es justamente ahí en donde a veces muchas organizaciones tienen que apelar a instancias, a terceras partes o a otras instancias para llevar a cabo sus funciones de control interno. En tu caso, Jorge, ¿qué nos puedes decir? Tú que tienes la visión, digamos, panorámica desde la presidencia de la Fundación de Auditores Internos, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué obstáculos visualizan tus colegas, los colegas de auditoría interna, más allá de estos 4 obstáculos que acabo de mencionar? Muchas gracias, Arturo. Sí, la verdad que el estudio es muy, muy útil y la verdad que invitar a quienes están en este webinar a que descarguen el estudio completo y lo puedan revisar en detalle. Un gran aporte, porque destaca el rol de auditoría interna, destaca la importancia de auditoría interna, pero también pone en la mesa el potencial que pudiera tener, que tengamos un rol más proactivo, más relevante, también más justo, reconociendo que no somos los únicos, pero sí un actor importante, pero no los únicos en esto. Y ahí hay algunas barreras, como las que tú mencionabas. Dentro de eso está todavía, claro, el saber que podemos ser un actor importante, pero que se necesita de esfuerzos de otros, que también haya el empoderamiento y el encargo que venga desde el directorio y la alta dirección. Y claro, nuestro rubro fuerte debe ser el tener un conocimiento para evaluar la gestión de riesgos, que también se gestiona y evaluar los controles. Pero también está esta parte de la investigación, en donde se necesita ya un conocimiento más profundo, en donde auditoría interna podría, como se ha mencionado a lo largo del webinar, tener 3 roles: estar a cargo de investigar, ser un apoyo a otra área que investiga, o no tener ese rol. Pero sin duda, y como se destaca en el estudio, quien esté a cargo de investigar fraudes tiene que estar plenamente capacitado, entrenado y tener los recursos para ello. Y si es auditoría interna, debería darle esos recursos. Y si se necesita recursos externos, buscar esos recursos o apoyos externos cuando se precise. Es correcto. Perfecto. Pues muy bien, queridos amigos, creo que con esto hemos dado un panorama global sobre el reporte que estamos dándoles a conocer a la comunidad en su conjunto. Nos gustaría ahora recoger preguntas de la auditoría, de la audición. Les cedo entonces ahora nuevamente la palabra a Emily para que nos ayude a poder manejar el tema de las preguntas. Adelante, Emily. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Aquí les mando una pregunta de un participante. ¿Creen que debe existir un tipo especialista en la investigación de fraude dentro de la auditoría interna? No sé quién la quiere responder. Adelante, Pablo. La pregunta es si debe haber un equipo de auditoría especialista. Un especialista en investigación de fraude dentro de un equipo de auditoría interna. Mira, muy interesante pregunta, la verdad. Pues yo la verdad siento que ya los auditores tienen la capacidad de investigar. No me parece que deba haber un equipo especialista puntualmente. Yo creo que si ya el equipo de auditoría requiere hacer una investigación que va más allá de lo que puede hacer, pues puede o trabajar con alguien externo o realmente se sobrepasa, digamos, que su rol. Yo no creo que tenga que haber un equipo especialista, sobre todo que sería, digamos, un costo alto porque no
no creo que sea un tema constante. Pero bueno, Juan, tienes una respuesta tú también. Sí, yo personalmente difiero de tu visión. Para mí, la problemática de fraude requiere que tengamos especialistas. Es claro, y como bien dijo Jorge, el auditor interno no puede ser un todólogo. Tenemos que tener, ya sea dentro de auditoría interna, como dentro de otro departamento o como un departamento independiente, el de prevención de fraude. Lo hemos visto en muchos clientes nuestros que a nivel regional dan apoyo con su departamento de prevención de fraude a todos sus filiales en Latinoamérica, y cada vez es más necesario, porque como decía anteriormente, involucra tantas actividades distintas, un set de skills tan distintos que sí necesitamos, para hacer frente al problema de fraude, contar con gente especializada en la temática. Jorge, ¿tú qué opinas como auditor interno? Sí, bueno, la verdad que pero lo que ustedes mencionan refleja una realidad que también me agradó verla plasmada en el estudio. El tema de cómo se aborda la gestión de riesgos de fraude y todo lo que implica una gestión de riesgos de fraude, en realidad no está tan establecido y que lo abordan de manera distinta las distintas empresas, industrias, según su región, su industria, su enfoque. De ahí que para auditoría interna también ha sido un poco difícil como profesión el situarse en, ok, este es mi rol. Por lo pronto se ha establecido que el rol de auditoría interna mínimo es poder evaluar qué también se gestionan los riesgos de fraude en la organización, recomendar mejoras a ello y con eso evaluar los controles antifraude. Pero por supuesto ese es el piso. Podría ser un rol más proactivo. Y en cuanto a la investigación, que ha sido una zona un tanto difícil, básicamente la guía que se llama Auditoría Interna y Fraude dijo puede ocupar cualquiera de los tres roles, desde tener a cargo la investigación de fraudes, y ahí tendría que tener personal especializado, o ser un apoyo a otra área que tenga a cargo el rol de investigar, asuntos internos, seguridad corporativa, o no tener un rol. Entonces, en la investigación, igual, como que ha quedado abierto ese abanico de opciones. Por eso yo creo que según el rol asignado a auditoría interna, podría o no ser necesario incorporar expertos en investigación de fraudes. También depende de la industria en que se trabaje. Correcto. Gracias, Jorge. Tenemos tiempo para una última pregunta. Es muy breve. ¿Cuál creen que es el rol del auditor interno en la prevención del fraude de organizaciones post-pandemia? ¿Cuál es el rol post la pandemia? Arturo, ¿por qué no tú lo tomas? Muy bien, pues en el mundo post-pandemia, sin lugar a dudas, es un mundo que todavía no termina de cuajar, todavía no sabemos siquiera qué significa la nueva normalidad, así que... No estamos aún ahí, sí. Está difícil la pregunta porque, digamos, todavía no tenemos la bolita de cristal para saber el futuro, pero me atrevo a decir que el tema de la prevención va a tener que reforzarse desde múltiples ángulos, desde múltiples latitudes. Una de ellas tiene que ver con el entrenamiento y la replanteamiento de los valores y de la ética dentro de los negocios. Claramente esta no es una función de auditoría interna, es una función que viene de otras linderos dentro de la organización, pero sí que es algo importante para la parte preventiva. Y desde el ángulo de la auditoría interna, me parece que a nivel preventivo va a ser muy necesario la parte de generar diagnósticos de fraude. La pandemia está suponiendo un trastocamiento a las cadenas productivas de todas las organizaciones en prácticamente todas las industrias. Ese trastocamiento, sin lugar a dudas, ha movido los riesgos de fraude. Ya no es lo mismo el tipo de fraude que tal vez teníamos antes de la pandemia a lo que va a suceder posteriormente. Y será necesario sacarle punta al lápiz e ir nuevamente y hacer nuestros mapas de riesgos de fraude, porque seguramente habrán cambiado las condiciones de riesgo y es necesario tener una lectura actualizada en dónde estamos parados. Si no tenemos un mapa de riesgos adecuado y ceñido a la nueva realidad, a la nueva normalidad, muy posiblemente nos pueden cometer algún tipo de error o de irregularidad en las organizaciones. Ese sería donde yo creería que habría que puntería.
Gracias, Arturo. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias a Juan Cruz, a Pablo, Jorge y Arturo por su presentación. Y también gracias a todos los que participaron. Si tienen algún comentario o preguntas adicionales, por favor no duden en contactarse directamente con los conferencistas. Sus emails y teléfonos se encuentran en las diapositivas, las cuales enviaremos en las próximas semanas. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. a todos. Familia, a Una todos, buena muchas tarde. gracias. Gracias. Gracias.